¿Alguna vez te has encontrado con montañas de datos y te has preguntado cómo encontrar relaciones significativas entre las variables? Como investigador o estudiante universitario en fase de titulación, sabes que descubrir correlaciones claves en tus datos puede ser la diferencia entre un análisis superficial y uno realmente impactante. Pero aquí está el desafío. No todas las correlaciones son evidentes a simple vista. ¿Cómo puedes saber si dos variables están realmente relacionadas? ¿Y cómo puedes usar esa información para fortalecer tu investigación? Hoy te voy a mostrar cómo desvelar esas relaciones ocultas usando el análisis de correlación entre variables. Te explicaré en términos simples qué es la correlación, cómo se mide y cuándo usarla para que puedas aplicar este conocimiento de inmediato en tu investigación. En este video vamos a descubrir juntos cómo las correlaciones pueden darte insights profundos y significativos en tu análisis de datos. Así que no te vayas, quédate hasta el final y conviértete en un maestro de la correlación. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. La correlación entre variables. Es una medida estadística que indica la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. En otras palabras, la correlación mide cómo se mueven dos variables juntas. Si dos variables están altamente correlacionadas, significa que cuando una variable aumenta, la otra variable también tiene que aumentar. Eso se llama correlación positiva. O disminuye, y esto se llama correlación negativa. El coeficiente de correlación varía entre -1 y 1. Donde -1 indica una correlación negativa perfecta y 1 indica una correlación positiva perfecta. Y 0 indica la ausencia de correlación entre las variables. Por lo tanto, cuanto más cercano sea el coeficiente de correlación a -1 o a 1, mayor será la fuerza de correlación, mientras que un coeficiente de correlación cercano a 0 indica que no hay relación entre estas variables. La correlación se puede calcular utilizando varias medidas estadísticas, como el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman, que vamos a ver más adelante. Es importante tener en cuenta que la correlación no implica causalidad. Es decir, la correlación entre dos variables no significa necesariamente que una variable causa a la otra. Por lo tanto, es importante interpretar los resultados de la correlación con precaución y considerar otros factores que puedan influir en la relación entre estas dos variables. Aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si le gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.